Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos en este domingo haciendo Visión País, hoy en ausencia de nuestro conductor habitual Francisco Jiménez, quien les habla Juan Pablo Fernández Bogado. Estoy con ustedes acompañando también con todo el equipo humano y técnico. En este domingo continuamos hablando con personas que desean ingresar al Congreso Nacional. El domingo pasado estuvimos con candidatos para la Cámara de Diputados y este domingo estaremos con candidatos que se presentan para la Cámara de Senadores en ese sentido. Estaremos conociendo sus propuestas, sus ideas y un poco la impresión en este tiempo electoral que estamos transitando camino a las elecciones el próximo 22 de abril. Momento decisivo, momento en el que Paraguay va a elegir. Paraguay elige 2018. Pero saludamos también ya a nuestros invitados esta noche. Doctora María Victoria Rivas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Juan Pablo. Buenas noches para vos, para Karina, para los compañeros del panel y un gusto compartir realmente con ustedes. Gracias. Doctor Miguel Ángel López Perito, gracias por Buenas venir esta noches, Juan Pablo y Karina. Gracias por la invitación y un gusto también estar acá con María Victoria y Mercedes para debatir sobre las próximas elecciones. Muchas gracias. Ingeniera Mercedes Canese, gracias por acompañarnos. Gracias Juan Pablo, Karina, un gusto estar esta noche con ustedes y con toda la audiencia de Red Guaraní. Así es. Karina, muchas gracias, bienvenida. Buenas noches Juan Pablo, me toca estar solita hoy aquí, sí, así es. Apoyándote, felicitarte también por estar aquí tomando el espacio de nuestro compañero Francisco y gracias a nuestros invitados por acompañarnos. Bueno, estaremos justamente analizando con los invitados y con Karina un poco los tiempos que nos toca transitar en materia de la previa a lo que va a significar las elecciones generales. Hoy con nuestros invitados, camino también al Senado. Quédense con nosotros, vamos a estar hasta las 21 horas compartiendo con ustedes aquí en Visión País este domingo. No se desprendan la pantalla, quédense con nosotros. Seguimos aquí nosotros en Visión País este domingo hablando justamente sobre el tema del día y la pregunta es ¿qué se debe hacer desde la Cámara de Senadores para cambiar el país? Nuestros invitados del día de hoy, la doctora María Victoria Rivas, que se presenta como candidata a senadora por el partido Patria Querida, la doctora Mercedes Canese por el Frente Guazú y el doctor Miguel Ángel López Perito por la alianza Avancemos País. También en ese sentido. Empecemos, doctora Rivas, ¿qué justamente se debe hacer desde la Cámara de Senadores para cambiar el país? Bueno, en primer lugar yo creo que tendríamos que recuperar la confianza ciudadana sobre el Parlamento Nacional. En este momento hay una desconfianza total hacia la labor parlamentaria y creo que un paso importante que va a fortalecer la República y la democracia sería generar acciones positivas, éticas, con señales claras de compromiso de que el Parlamento tiene en cuenta los intereses sociales ciudadanos y no los intereses políticos, partidarios, sectarios, que de alguna forma distorsiona un poco el funcionamiento de la República. La actuación de la Cámara de Senadores del día de ayer grafica un poco lo que en este momento estamos sufriendo como sociedad, en donde vemos actuaciones de nuestros parlamentarios tomando decisiones que no benefician a la sociedad y benefician a grupos poderosos o intereses particulares dentro del funcionamiento de la Cámara de Senadores. Entonces yo creo que en primer lugar, deberíamos recuperar la confianza ciudadana, creo que eso es importante para avanzar hacia el fortalecimiento de la República y de la democracia. Y en segundo lugar, creo que deberíamos dar señales de conductas éticas que de alguna forma avalen las propuestas, ideas y propuestas legislativas que uno lleva al Parlamento. Porque solamente ahí quiero mencionar algo que
Yo creo que además de las propuestas legislativas, que creo que es la función esencial del Parlamento, creo que estas propuestas legislativas deben ir acompañadas de conductas éticas que dé señales claras de que hay un interés por parte del Parlamento de que acoge en su seno los intereses colectivos ciudadanos y no solamente, reitero, los intereses particulares que en los últimos tiempos ha definido la conducta de nuestro Parlamento. Doctora Rivas, usted fue fiscal general adjunta, ¿verdad? ¿Qué experiencia un poco eso le podría aportar si es que usted llega a la Cámara de Senadores? Bueno, el tema de haber ocupado un cargo público te da la experiencia de conocer y visibilizar las grandes debilidades que tienen nuestras instituciones. Y dentro de esas grandes debilidades vos tenés una serie de elementos que se entrecruzan y hacen que las instituciones no funcionen y que en los últimos tiempos se han acrecentado. Uno es la injerencia política en la asignación de presupuesto al funcionamiento de las instituciones. Creo que la focalización y la priorización de gastos en temas que hacen al funcionamiento del país serán absolutamente indispensables. De hecho, que nosotros en Patria Querida, con nuestra candidata número 1, Rocío Vallejo, tenemos una focalización muy fuerte sobre la priorización de los gastos superfluos en el presupuesto y tratar de ahí de priorizar temas que hacen al bien común. Y ligando un poco lo que estás diciendo con la función de la Fiscalía, también quería mencionar de que uno de los temas centrales que nosotros tenemos en la agenda legislativa de Patria Querida es el tema de la seguridad, ¿verdad? Combinar un poco la experiencia de algunos de nosotros en el Ministerio Público, más la experiencia desagradable que tuvo Fidel como víctima de un secuestro, la priorización de los gastos en el presupuesto general de gasto de la Nación, la eliminación de gastos superfluos y a partir de ahí potenciar lo que debería ser los organismos de investigación que tengan a su cargo la investigación y resolución de estos graves problemas de inseguridad que está afectando nuestro país. Doctor Miguel Ángel López Perito, desde Avancemos País, ¿cuáles serían un poco las estrategias, las ideas, las propuestas que estarían llevando ustedes al Senado? Yo creo que, Juan Pablo, que poca gente todavía se hace una idea cabal del cambio que está ocurriendo en nuestro país, de los cambios profundos que están ocurriendo, más allá de que nos guste o no nos guste, de que manejemos o no manejemos ese proceso. Y yo resumiría en dos grandes problemas, ¿verdad? Uno es el acoso y la apropiación de nuestro sistema económico e institucional por parte de las grandes mafias. Me refiero al narcotráfico, que es desde luego un sector importante de las mafias, el contrabando, ¿verdad? Las tierras, es decir, la mafia de las tierras es una de las más poderosas en nuestro país en este momento, y eso trae aparejada una serie de consecuencias de orden medioambiental, de orden social y de orden político. Porque una de las novedades que vamos a tener posiblemente, no digo novedades, ya no va a ser una novedad, pero se habrá dado un paso mucho más grande con el hecho de que, como decía un miembro del narcotráfico, vamos a controlar 8 departamentos del país, del Paraguay, así como lo hicimos con Bolivia. ¿Verdad? Paraguay es un país de tránsito de la cocaína, es un país productor importante de marihuana y es uno de los principales países productores de cigarrillos que alimenta el sistema negro del comercio mundial. Ese es uno de los grandes cambios para los cuales no estamos preparados. Y vamos a tener en el Parlamento es un objetivo de estos grupos, lógicamente, y los tenemos encima. El otro punto es que del 2018 al 2023, y posiblemente mucho antes, entre el 2018, 2019, 2020,
estaremos definiendo los próximos 50 años del Paraguay en materia energética. Y cuando digo en materia energética estoy diciendo también en materia de disponibilidad de recursos para el desarrollo. Y cuando digo recursos para el desarrollo estoy hablando de la industria, de la infraestructura, en fin, de la producción, pero también y fundamentalmente de las cuestiones sociales, ¿verdad? Y fundamentalmente entre las cuestiones sociales el problema de los jóvenes y la educación. Doctor Perito, le pido ahí que nos quedemos justamente porque quiero también darle espacio a la ingeniera Mercedes Canese. Habló usted sobre el tema del desafío energético. La ingeniera Canese fue ministra de Minas y Energía y también me imagino que va a ahondar un poco hacia ese camino las propuestas, ingeniera. Sí, yo creo que realmente es un tema fundamental en Paraguay, la cuestión energética. Pensamos nosotros como bancada, como propuesta del Frente Guazú, que la soberanía energética tiene que cumplir dos funciones muy importantes, ¿verdad? Contribuir al desarrollo industrial de nuestro país y al cumplimiento de derechos humanos, ¿verdad? Por eso la propuesta del Frente Guazú en el campo energético es que continuemos avanzando lo que ya empezamos en el 2008 con la recuperación de la soberanía hidroeléctrica, que tiene que ver con la triplicación de la compensación por cesión de energía que se dio, que hoy mucha gente a lo mejor no vivió, eran muy jóvenes, muchos de los que van a votar por primera vez, otros a lo mejor ya no se acuerdan que gracias a esa triplicación hoy existen los recursos de FONACIDE, también las becas de Becal, mayoritariamente sus fondos provienen de esa triplicación. Lastimosamente se mal utilizan esos recursos, por eso también decimos que la participación ciudadana debe ser fundamental en cómo se utilizan esos fondos. También otro resultado, esa fue la línea 500, y hay muchísimo más que avanzar en ese campo, y bueno, en el 2023 se cumplen los 50 años del anexo C del Tratado de Itaipú, se tiene que revisar ese anexo C, es un punto también importante, pero creo que no solamente eso en el Congreso, si bien va a ser un tema central, necesitamos cambiar, sino que también, y tratar, sino que también necesitamos un Congreso que le represente a las grandes mayorías. Hoy el Congreso representa a los sectores empresariales, a los ojeros, a los tabacaleros, a los sectores más poderosos de nuestro país en perjuicio de la gran mayoría de nuestra población. Por eso, en la sesión que hubo el jueves pasado, no solamente sucedió el autoblindaje de los parlamentarios, ¿verdad?, en forma totalmente inconstitucional, sino que también una moción de preferencia que presentó el Frente Guazú para que se modifique la ley forestal a fin de evitar que siga deforestándose el Chaco, no fue aprobada. Imagínense una sencilla moción de preferencia para que se trate en 15 días un proyecto de ley que iba a significar el fin de la deforestación en el Chaco, fue rechazada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sucede eso? Sencillamente porque en el Congreso hay una mayoría que representa a los dueños de nuestro país, que son también los latifundistas, son los ojeros, son los ganaderos, que si bien su aporte a la economía es importante, no debería ser en detrimento del medio ambiente ni de del empleo de la gente, ¿verdad? Y como último punto me gustaría mencionar el tema de los derechos garantizados, ¿verdad? Ponemos especial énfasis en esta propuesta de programa ahora en el derecho a la educación en todos los niveles, gratuita, ¿verdad?, irrestricta. Lo hemos hecho con la salud gratuita en el gobierno de Fernando Lugo y ahora tenemos que avanzar en que también la educación sea gratuita en todos los niveles. Es un derecho que tiene la gente a poder, además de trabajar, formarse y mejorar su calidad de vida, no porque sea hijo de un obrero, un campesino no tiene que estar imposibilitado de acceder a la universidad, siendo que esos son los sectores que pagan hoy las universidades públicas, ya que en su mayor parte, un 85% del presupuesto de las universidades públicas proviene de Fondo del Tesoro, que mayoritariamente aportan los sectores que menos ingresos tienen. Ingeniera Canese, gracias. Vamos a ahondar justamente en alguna de esas ideas, pero quiero aprovechar también, Karina, haciendo un poco una evaluación de esta primera ronda de las ideas y propuestas, seguridad, el tema relacionado a política energética, el tema un poco también de la cuestión de narcotráfico. ¿Qué opinión te merece escuchar esta primera ronda de propuestas? Bueno, en realidad me parece interesante. Creo que aquí el senador López Perito tiene más experiencia porque ya es actualmente senador en recuperar algo que tiene que ver con el rol del Parlamento. O sea,
muchas de las propuestas tienen que ver con una alianza directa con el Ejecutivo, sino también, ya lo decíamos el programa pasado, quedan en buenas propuestas, buenas ideas, pero es rol del Ejecutivo implementarlas y poder asignarles los presupuestos correspondientes, hacer el monitoreo correspondiente del cumplimiento. También me gustaría que podamos ahondar, quizás en el siguiente bloque, sobre el rol del parlamentario en cuanto a representante de una ciudadanía que en las próximas elecciones va a depositar su voto a favor de uno y no de otro. ¿Qué estamos nosotros tratando de generar dentro de los tres poderes del Estado, en este caso en particular el Poder Legislativo, que repito, muchas veces en campañas electorales se confunde y a la hora de presentar propuestas terminan siendo propuestas que en verdad se limitan al ámbito del Ejecutivo, aunque pudieran tener su respaldo en una ley que acompañe ese proceso. Pero me gustaría saber la opinión de los tres candidatos en torno a este proceso de representatividad en una democracia que pide a gritos un proceso más participativo e incluyente. La respuesta la vamos a tener a la vuelta de la pausa. Tenemos que cumplir también justamente con los auspiciantes, pero quédense con nosotros. Hoy en Visión País estamos hablando sobre qué se debe hacer desde la Cámara de Senadores para cambiar nuestro país. Camino a las elecciones Paraguay Elige 2018 el próximo 22 de abril. Seguimos en Visión País este domingo de noche compartiendo justamente con la teleaudiencia. Hoy nuestros invitados, la doctora María Victoria Rivas del partido Patria Querida, la ingeniera Mercedes Canese del Frente Guazú y el doctor Miguel Ángel López Perito de Avancemos País. Antes de continuar con un poco la ronda que estamos haciendo con nuestros invitados, doctor López Perito, no puedo dejar de preguntarle, esta semana ha significado también una cuestión de exposición el tema del autoblindaje. ¿Qué nos puede decir un poco al respecto desde su punto de vista? No existe el autoblindaje. Discrepo profundamente con las dos compañeras acá en ese sentido, y mucho menos existe algún sesgo de corrupción o algo en eso. ¿Por qué digo eso? En primer lugar, porque de lo que me tocó interactuar con la gente, lo primero que pregunto es si leyeron la ley que se aprobó. La gran mayoría de la gente me dice que no. Y me habla de un tema de sentencia previa que no figura en ninguna parte de la ley. El tema de la sentencia previa es un invento, es una manera de descalificar el hecho de que para sacarle a un senador o a un diputado que es miembro de un poder del Estado, cuanto menos deberían cumplirse los requisitos que se cumplen cuando se le hace un juicio político al presidente de la República, a la cabeza del Ejecutivo, o a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que con el fanatismo y la histeria con que se tomó este tema, estamos mucho más cerca de lo que pregona el EPP, que dice, no nos gusta este tipo, este es un corrupto por esto y lo otro, ¿verdad? Falta un paso nomás para ejecutarle y decir, saquémosle de la cancha, ¿verdad? Acá lo que se pretende es justamente utilizar un mecanismo que atenta contra las garantías básicas que tiene que tener un legislador en el ejercicio de su cargo. Y cuando son bandidos, que los hay muchos, ¿verdad? Y que es un justo título, una justa desconfianza la que se ganaron las cámaras, ¿verdad? Hacer que se cumplan los mecanismos previstos para eso. Esta ley lo que hace es encaminar eso. Dice, no habrá justicia en 10 años. Mentira, en 9 días puede salir un parlamentario de la Cámara si es que se respeta lo que plantea esta ley, que es simplemente el cumplimiento de las garantías que establecen los procedimientos penales. Y nada más que eso. Gracias, doctor López Perito, al respecto, porque creo que también la audiencia quiere entender un poco. Correcto. Y hablábamos antes de entrar al aire sobre la necesidad de debate, o sea, como que hay una ausencia de debate y la gente no entiende un poco de este tema, ¿no? Sí, doctora Rivas.
Yo quiero decir lo siguiente, a mí me parece razonable y hasta sensato que el doctor López Perito justifique su voto del día de ayer, cosa que no sucede con otro parlamentario. Por ejemplo, Adolfo Ferreiro salió, reconoció inmediatamente después que metió en la pata y remite a un control constitucional la ley que salió ayer. Lo cual pone en riesgo toda nuestra seguridad jurídica, porque no puede un senador que votó una ley después salga y diga de que esa ley tiene que tener un control constitucional para de alguna forma darle legitimidad a esa ley. Yo lo que quiero nomás decir es que cuando se generan ciudadanos de primera y segunda categoría es lo que genera mucha impotencia, porque la Constitución Nacional tiene más de 25 años y el artículo constitucional que nunca fue reglamentado estuvo ahí todo este tiempo hasta que un senador sufre los rigores de una sanción moral, política, que es la pérdida de la investidura, y entonces se empiezan a dar cuenta de que había sido que ese artículo constitucional nunca fue reglamentado para ponerle un límite al supuesto poder discrecional que tiene el Senado para la pérdida de la investidura. Entonces creo que hay un interés particular político importante en este momento para llevar a análisis esa ley y de hecho lo demuestra las votaciones y sobre todo teniendo en cuenta las próximas pérdidas de investidura que se tienen en carpeta, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo quiero decir y eso es lo que siente la ciudadanía y el Parlamento tiene que acoger lo que quiere la ciudadanía, lo que la ciudadana siente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sentimos los ciudadanos? Que el Parlamento no acoge el interés social, no mide la temperatura social para tomar estas decisiones que generan mucha crisis política y un gran debilitamiento institucional. Eso es lo que yo pienso, siento y creo que la mayoría de la gente en este momento. Gracias, doctora Rivas. Ingeniera Canese. Sí, sobre el mismo punto, creo que es importante aclarar que la bancada del Frente Guazú votó en contra de este proyecto de reglamentación del artículo 201, ¿verdad?, de la pérdida de investidura, no porque estemos en contra de que se reglamente la pérdida de investidura. Es lógico que esa pérdida de investidura se tenga que reglamentar y también, por supuesto, se respeten todas las garantías constitucionales del debido proceso en el caso de que haya un parlamentario que tenga que ser sometido a ese artículo 201. Lo que hizo el Frente Guazú fue votar en contra de ese proyecto de ley, porque en ese proyecto de ley específicamente, además de otros cuestionamientos, quisiera señalar uno muy claramente inconstitucional, que es la modificación de la mayoría que establece la Constitución, ¿verdad? La Constitución en el artículo no habla de una mayoría, entonces la mayoría, solamente cuando la Constitución dice mayoría absoluta 2/3, etcétera, es cuando se define una mayoría diferente a la simple. Es una omisión, un error a la Constitución, puede ser, pero nosotros no podemos, por eso, modificar, los parlamentarios no pueden modificar el texto de la Constitución por eso. O sea, la reglamentación tenía que haberse marcado en lo que dice la Constitución. Y finalmente pensamos que la solución de fondo a este tipo de cuestiones es la revocatoria de mandato, ¿verdad? Porque lo más lógico es que sean los electores que le votaron a un senador, a un diputado, los que definan a través de un referéndum u otro mecanismo que ese parlamentario ya no puede más continuar, ¿verdad? Pero eso significa ya un cambio constitucional y hoy nos encontramos en la realidad que hay parlamentarios que han cometido tantas barbaridades de público conocimiento, que han reconocido, porque hubiera sido diferente, por ejemplo, si González Daer negaba que esa era su voz, decía que eso fue trucado, etcétera, pero ellos mismos reconocieron que ellos eran los de los audios, ¿verdad? Y además es notoria el conocimiento que tiene la ciudadanía, la actuación de senadores como ellos. Entonces también eso requiere de que lo que dice la Constitución se pueda aplicar, ¿verdad? Y es una pena porque en leyes, artículos constitucionales mucho más importantes como el derecho a la vivienda, a la salud, a la protección a la tercera edad, la no discriminación. La no discriminación, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva sin ser reglamentado? En cambio, en esto, que es un interés particular de los senadores y más todavía de los nuevos senadores que vamos a tener, porque encabeza la lista de senadores, por ejemplo, el Partido Colorado, Cartes. Él creo que debe ser uno de los más felices con la aprobación de este blindaje y eso me parece que es muy grave, ¿verdad? Es una pena
que no se haya, apenas se ganó por la mínima mayoría en la sesión del jueves, que no se haya tenido en cuenta lo que la ciudadanía espera de este tipo de procesos, ¿verdad? Que realmente sus derechos se tengan en cuenta. Gracias, ingeniera Canese. Al respecto, vamos a entrar un poco también en el tema de ciudadanía. O sea, justamente queremos hablar un poco de cómo volver a ganar esa confianza con la ciudadanía. Pero Karina, si querés aportar un poco algo en esta ronda que hicimos con relación a este tema. Sí, sin entrar en el detalle concreto de lo que sucedió el jueves pasado, creo que es una demostración más de la disociación que hay entre el Parlamento y la ciudadanía, por la falta de información, por la falta de espacios de debate. No olvidemos, esto no es de uno u otro lado. También cuando se trató la reelección presidencial y los hechos que desencadenaron en el 31 de marzo y la muerte de un joven paraguayo. Cuando un grupo particular decidió hacer una sesión, amparados también en el cambio de un reglamento que al final se hizo entre cuatro paredes. Entonces, finalmente lo que se trata es de cómo este Parlamento está realmente generando nexos que permitan que el debate trascienda las cuatro paredes. O sea, finalmente el debate que hoy nos pueden contar los candidatos o los actuales senadores, se limita a creerle o no creerle a la persona que nos está relatando lo que sucedió y lo que aconteció. ¿Cuántos ciudadanos tienen acceso a un proyecto de ley? ¿Cuántos espacios se están generando para mostrarle a la gente lo que se va a debatir? El orden del día muchas veces termina siendo un secreto que los parlamentarios a veces se enteran en el propio día que entró un proyecto de manera inesperada. Entonces, sin entrar en particular con el tema, creo que sí, este hecho y otros que venimos viviendo desde hace un buen tiempo, lo que están demostrando es que no estamos generando efectivamente una Cámara que represente. No vamos a lograr representatividad absoluta, por supuesto, por eso hay diferentes partidos, diferentes bancadas. Claro, en la ciudadanía hay diferentes posturas, hay gente que le vota a un partido, hay gente que le vota a otro. Ahora, el espacio de debate sigue siendo un espacio que se limita a un grupo y pocas veces llega, y lamentablemente también cuando llega con diferentes matices e intereses. Estamos en proceso electoral y más de uno aprovecha malintencionadamente o con fines electoralistas pasar información que no siempre es acorde a la verdad. Sí, así mismo, y justamente es un poco el motivo de nuestro programa de este domingo y el domingo pasado, conocer un poco las propuestas, las opiniones, las ideas de candidatos también alternativos, no de los partidos tradicionales. Por eso hemos invitado hoy a la doctora María Victoria Rivas de Patria Querida, a Mercedes Canese, ingeniera del Frente Guazú, y al doctor Miguel Ángel López, perito de Avancemos País. Cada uno de ellos tuvo también un protagonismo en otros tiempos en la función pública. La doctora María Victoria Rivas fue fiscal adjunta, la ingeniera Canese fue ministra de Minas y Energía y por supuesto el doctor Miguel Ángel López Perito fue jefe de gabinete también de la presidencia cuando el expresidente Lugo estaba al mando en ese sentido. O sea que de la cuestión pública conocen al respecto y ahora se están candidatando para la senaduría. A la vuelta de la pausa estaremos también analizando un poco ese divorcio que existe entre el ciudadano y el mandante. ¿Cómo piensan un poco recomponer esta relación? Quédense con nosotros, estamos en Visión País este domingo compartiendo con ustedes hasta las 9 de la noche. Estamos en Visión País compartiendo en este domingo con nuestros invitados, Karina también con nosotros y por supuesto hablando justamente sobre este tema, recordando la pregunta del día, ¿qué se debe hacer desde la Cámara de Senadores para cambiar nuestro país? Le traslado la pregunta que habíamos formulado antes de ir a la pausa, ¿cómo recomponer esa relación entre el ciudadano y su representante en la Cámara de Senadores, doctora Rivas? Bueno, mira, yo creo que todo proceso legislativo parte de una legitimidad de debate. Es decir, yo creo que una ley refleja una realidad social
se incorporan conductas dentro de un proceso legislativo y esa ley obviamente tiene legitimidad previo análisis y debate con el sector que va a ser más afectado por una ley, ya sea en forma positiva o en forma negativa. En este momento hay que rescatar que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores tienen procesos de transparencia muy importantes, es decir, tienen página web, tienen mecanismos de avance en seguimiento a procesos legislativos. Yo creo que básicamente esa desconexión, como dice Karina, no es una desconexión real ni directa, sino que es una desconexión por falta de compromiso y de interés de la clase política parlamentaria ahora en este momento. Es decir, vos tenés una cantidad de propuestas legislativas que, como el caso, que me disculpen que ponga el caso del jueves como ejemplo, pero es una propuesta legislativa que no se debatió, no se dio a publicidad, no se analizó y se pide su tratamiento sobre tablas en una sesión en donde básicamente no se esperaba que se analice. Entonces, esas son conductas predeterminadas de los integrantes del Parlamento que llevan a generar una desconfianza. Hay numerosas herramientas de participación ciudadana, de conexión de los parlamentarios con la ciudadanía, pero básicamente yo no creo que ese sea el problema real ahora. El problema real se sustenta en una falta de confianza por la sorpresa que dan la conducta de nuestro parlamentario. Y solamente para agregar lo que estaba diciendo Karina, que yo creo que la Constitución Nacional se respeta. No hay que darle un tono de que estamos en un proceso electoralista para descalificar o desvalorizar la conducta de nuestras autoridades en una violación constitucional. Vos le tenés a Carte, que está liderando la lista del Partido Colorado, y es una candidatura absolutamente inconstitucional. Nosotros a partir del 22 de abril vamos a tener en una sola persona el sumum del poder, va a ser senador y va a ser presidente de la República. Y eso no podemos nosotros desvalorizar ni tratar de minimizar. Esas son conductas políticas que demuestran poco apego a la ley que tienen nuestras autoridades actuales. Y eso no es una propaganda electoralista aprovechando el momento electoral. Esas son conductas reales que demuestran que nuestras autoridades son poco democráticas, no respetan la Constitución, y eso es claro. Entonces es un problema grave lo que estamos viviendo en este momento en el país. El doctor Miguel Ángel López Perito, ¿cómo se recompone el divorcio entre el ciudadano y su representante? Ojalá, yo le voy a pedir acá la receta a María Victoria, porque parece que ella entiende bien cómo se hace eso. Sí, entiendo muy bien, porque lamentablemente vengo de la sociedad civil, doctor Perito. O sea, he tratado de construir procesos de la sociedad civil y nunca se ha escuchado. Y ahora que intento entrar adentro, creo que puedo ser un vínculo importante en una construcción de confianza desde la sociedad civil y el Parlamento. Eso no hay. ¿Puedo continuar? Por supuesto, gracias. puede continuar. Gracias. Por eso valoro, sí, ya me mencionó usted antes también, pero no hay problema con eso. Valoro la intención de la doctora María Victoria. Lamentablemente la realidad no es como queremos, la realidad es como es. Hay intereses, hay grupos de presión, hay dinámicas particulares que se dan, y cuando vienen las cosas vienen. Ojalá que pudiéramos programar meticulosamente todos los debates que se tienen que dar, etcétera, etcétera. Las cosas vienen cuando vienen, ¿verdad? Así como nos metieron, pongo como ejemplo, aquel acuerdo sobre el tema de Yacyretá entre Cartes y Macri, ¿verdad? Y se nos vino encima y tuvimos que bancarnos eso y hacer lo que podíamos hacer. Así son las dinámicas del Congreso. Acá Mercedes conoce más porque suele estar por ahí, conoce mucho más cómo se da ese juego dentro del Congreso. Ahora, a la pregunta concretamente de qué se puede hacer, yo lo que puedo es hablar de nuestra experiencia, ¿verdad? En primer lugar, tiene mucho que ver con los recursos que tiene una bancada. Nosotros tenemos una bancada de 2 personas, ¿verdad? Fueron muy parcos con nosotros en materia de gente que nos pudiera ayudar a trabajar. Uno necesita asesores. Entonces yo tengo que contratar un asesor
económico, ponerle que por 3 millones de guaraníes, nadie viene, ¿verdad? No te dan los recursos, no te dan las condiciones para trabajar como se debe trabajar. Una bancada un poco más grande como la del Frente Guazú tiene un poco más de condiciones, y una bancada grande como es la del Partido Colorado le sobran asesores. Ahí tienen no sé cuánto, 40, 50 asesores o no sé cuánto. Bueno, entonces ese es un elemento, la logística con la cual te moves en materia de asesoramiento, de comunicación, de conexión, de interconexión con la gente, etc. Segundo, ir a hablar con la gente. Es decir, nosotros hemos hecho en lo posible una política de estar conversando con la gente y hemos llevado proyectos de ley, ¿verdad? Cuando la gente nos pide, entonces llevamos proyectos de ley, aparte de las iniciativas que nosotros podamos tomar. Pero ese es un trabajo que uno hace con la gente. Y un ejemplo de lo que, por ejemplo, tuvimos que hacer cuando no era una iniciativa nuestra de presentación de un proyecto de ley, cuando llegó aquella famosa ley de libranzas que le dejaba al trabajador pelado, sin su salario, ¿verdad? Ni las centrales sindicales atinaron a reaccionar, porque llegó de repente, ahí estaba en la Cámara, ¿verdad? ¿Y quiénes paramos el proyecto famoso de libranza? La bancada de Avanza País. Es decir, nosotros hemos planteado el freno, digamos, a este proyecto de ley. Y muchas veces no tenés el recurso de apoyarte en el pedido de las centrales sindicales o lo que sea, porque no están, esos tejidos no existen y tenemos que ir haciéndolo de a poco y no tenemos muchas veces los recursos, ni el tiempo, ni las condiciones de hacer. Así es que yo creo que es un trabajo precario, un trabajo de mucha voluntad y un trabajo de experiencia que tenemos que ir intercambiando entre todos nosotros. No es el hecho que una bancada hace, la otra bancada no hace, mentira eso. Gracias, doctor López Perito. Ingeniera Mercedes Canese, ¿cómo se reconstruye ese diálogo entre el ciudadano y su mandante? Sí, yo creo que primero es interesante contar un poco la experiencia de la bancada del Frente Guazú, donde realmente fuimos paño de lágrima de casi todos, ¿verdad? Porque en el tiempo que viene la bancada trabajando, que yo primero empecé como asesora y actualmente soy directora de la bancada del Frente Guazú, aclarando que somos un equipo de 2 asesores y una directora, y reforzamos un poquito más con algunos comisionados en este momento. Es cierto lo que dice el senador López Perito, a las bancadas que no son los 2 partidos tradicionales se le da muy poco espacio, inclusive bancadas que antes tuvieron más parlamentarios, como UNACE o alguna otra, tienen mucho más asesores de los que tienen las bancadas, digamos, nuevas, las bancadas progresistas, y ese es un problema. Pero a pesar de eso, se han acercado a nosotros todos, ¿verdad? O sea, es muy frecuente que trabajadores, por ejemplo, del sector público que son afiliados al Partido Colorado, que trabajan por ese partido, se acerquen a nosotros como paño de lágrimas. Y así es que somos la bancada más productiva del Congreso en cuanto a cantidad de proyectos presentados. También tenemos por lo menos una audiencia pública por mes. Hemos tenido años en que hemos tenido hasta 1,5, casi 2 audiencias públicas por mes, que son mecanismos también de participación, lastimosamente no vinculantes. ¿Cómo se puede fortalecer eso? Yo creo que tenemos herramientas en nuestra Constitución que están mal reglamentadas. Por eso yo insisto en que es muy importante que en el Congreso estén representadas las grandes mayorías, no como ahora los sectores más poderosos de nuestro país, los que mandan, los que no quieren que se aprueben leyes como el impuesto a la soja, al tabaco, educación universitaria gratuita, por ejemplo. Entonces, con eso podemos tener reglamentaciones mejores para lo que es la iniciativa popular y el referéndum. Hay temas de interés nacional que deberían pasar por referéndum. ¿Por qué 45 senadores y 80 diputados van a definir qué rumbo va a tener nuestro país en aspectos legislativos que deberían estar determinados por la opinión de la ciudadanía, como lo hizo, por ejemplo, con el voto de los paraguayos en el extranjero? Ese fue un cambio constitucional, ¿verdad? Que la única vía era el referéndum. Y ahí, en contra de lo que querían los sectores poderosos, la gente votó para que los paraguayos puedan votar, los que viven en el extranjero, ¿verdad? Y asimismo hay muchos otros temas donde me parece que el pueblo paraguayo es sabio y tenemos que darle más voz, ¿verdad? Y obviamente que eso requiere también de un contacto directo, que es la experiencia que tenemos ya como bancada y que vamos a continuar con las audiencias públicas, con los pedidos de informe
y ojalá podamos con una mayor cantidad de senadores que representen a estos sectores mayoritarios, hacer que se reglamente de mejor forma el referéndum y la iniciativa popular para que pueda ser de uso frecuente y que así entonces realmente la voz del pueblo pueda llegar al Parlamento en forma permanente. Karina, un poco de tu impresión sobre las opiniones que hemos escuchado de nuestros invitados en relación a lo que habían dicho justamente, cómo volver a recomponer y también desde tu experiencia, porque estuviste en la Cámara de Diputados. Sí, yo insisto y bueno, será parte de un debate, ¿verdad?, dentro de sectores de la ciudadanía. Yo insisto que nuestra democracia es representativa, pero no logramos fortalecer ese otro componente que tiene que ver con la democracia participativa. Entonces, claro que estamos disociados. Por más buena voluntad que pongamos, sea del color que sea, en convocar a espacios, a reuniones y compañía, el día a día es donde los grupos que tienen más fuerza logran posicionar su agenda. Y la fuerza puede ser en las bancadas o en la calle, con la gente movilizada, con la gente organizada. Es sencillamente eso. Pero a mí me gustaría, Juan Pablo, sé que tenemos poco tiempo, pero saber la opinión de los candidatos con relación a una eventual constituyente, porque finalmente de lo que se trata también es de empezar a divisar todas las falencias que tiene nuestra Constitución Nacional, pero también esta representación que se logra en los procesos electorales que realmente yo no sé hasta qué punto logra la legitimidad de la cual hablaba la doctora. No todos los partidos tienen las mismas condiciones de participar, no todos tienen las mismas condiciones de movilizar ese día, ni siquiera de controlar los votos el día de las elecciones. Entonces también ese componente de la legitimidad de quienes finalmente son electos u ocupan un lugar allí, creo que es parte del debate. Y la constituyente es como que una gran incógnita que tuvo su momento en que se empezó a discutir, después paró, y creo que a los nuevos parlamentarios les tocará recuperar esa discusión. Y en honor al tiempo, justamente queremos hacer una ronda rápida, justamente con la pregunta que hace Karina. ¿Constituyente? ¿Sí? ¿No? Bueno, el tema de la constituyente es un tema que todavía nosotros no debatimos en Patria Querida, pero yo particularmente te voy a dar mi opinión de procesos que venimos analizando. Creo que nuestra Constitución del 92 ha perdido su valor político y su valor jurídico. Ha sido violado, pisoteado desde hace bastante tiempo hasta ahora, que necesariamente hace aguas por todos lados y tenemos que afrontar esa situación como ciudadanía y como país. Tenemos que empezar a mirar las crisis políticas que tuvimos el año pasado con la quema del Congreso, etcétera. Hay que necesariamente avanzar en una reforma constitucional, tenemos que hablar de la reelección, tenemos que hablar de las funciones del vicepresidente, tenemos que hablar de la senaduría vitalicia, tenemos que hablar de la inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Entonces hay un montón de elementos, tenemos que hablar de un nuevo sistema de selección de magistrados, un nuevo sistema de sanción de magistrados. Entonces toda la parodia institucionales que hacemos para adecuar la voluntad de una persona al diseño constitucional generan crisis institucionales muy grandes y muy severas y que viene debilitando el funcionamiento de la República. Entonces yo creo que no tenemos que tener miedo a un debate sobre la Constitución Nacional y obviamente deben darse bajo ciertos condicionamientos. Y los condicionamientos más importantes para mí son la participación ciudadana, la transparencia en el proceso de debate para llevar adelante la reforma constitucional y por supuesto el pacto social político que permita que todos los actores sociales puedan tener una visión dentro del desarrollo de ese debate. Entonces creo que es necesario y nos merecemos los paraguayos volver a generar un nuevo pacto social teniendo en cuenta la debilidad ya de este pacto social que tenemos en la Constitución del 92. Doctor López Perito, brevemente les pido también, por favor. Nosotros fuimos más allá, no solamente dijimos que es importante cambiar la Constitución, propusimos la conformación de una comisión nacional, como bancada propusimos eso, que coordinara un debate prolongado de por lo menos 2 años, 1 año y medio, 2 años, para que hubiera tiempo de tocar todos los temas delicados, digamos, y poder llegar cuanto menos a la sistematización
y cierto consenso, porque no se puede hablar de un consenso por fuera de una constituyente, pero por lo menos llegar con las ideas elaboradas. Yo lo que querría resaltar es, más allá del debate en esta coyuntura electoral donde tenemos que descalificarle al otro para poder posicionar nuestra propuesta, es recalcar que si no hay un gran entendimiento entre todas las fuerzas políticas, no habrá cambios en materia institucional y seguirá este proceso de deterioro. Acá el gran veneno que oxida todo nuestro proceso institucional es la política sectaria, los intereses grupales y no los intereses nacionales. Cuando un grupo dice, nosotros representamos a toda la sociedad y lo que siente la ciudadanía y lo que pasa en el Paraguay y compañía, ahí nos fundimos, porque no se reconoce la diferencia, no se reconoce la diversidad y no se reconoce la importancia de la conciliación de los intereses y posiciones para la construcción de un nuevo país. Ingeniera Canese. Bueno, me parece que hay cosas fundamentales en la Constitución que hoy tienen que ser revisadas, ¿verdad? Un aspecto que ya cuando recorríamos en el 2008 con los Ñemonguetá, la gente mencionaba muchísimo, era la injusticia, ¿verdad? O sea, la gente realmente se siente víctima de este sistema judicial, pero por otra parte también, y es algo muy importante y que se debe modificar, pero por otra parte también nos preocupa cuál va a ser la conformación de una asamblea constituyente que haga estas modificaciones, ¿verdad? Porque sabemos que nuestra Constitución, con todos los defectos que tiene, es una Constitución garantista. Eso significa que es una Constitución que establece garantías en derechos básicos como la educación, la salud, el cuidado de la tercera edad, el medio ambiente saludable, etc. Y tenemos miedo de que con una conformación de una asamblea constituyente similar, por ejemplo, al Congreso actual que tenemos, se retroceda también en esos derechos, ¿verdad? Entonces, creo que el debate tiene que iniciarse, pero también sobre un acuerdo de que no existan retrocesos en los derechos y que los avances en la nueva Constitución sean justamente para resolver esos problemas que tenemos respecto a la justicia y otros aspectos que la Constitución realmente está en falta en nuestro país. Karina. No, que creo que, bueno, nuestro papel desde este espacio también es no solamente generar condiciones de difusión de nuevas propuestas que se puedan plantear al nuevo Parlamento, sino también, por sobre todas las cosas, hacer hincapié en esta necesidad de que el Poder Legislativo retome su esencia y no se aboque sencillamente a producir leyes, que en realidad tenemos muchas que no se cumplen, sino que también haga y recupere ese puente de representación con acompañamiento de la ciudadanía. Si no, vivimos en mundos paralelos donde se está discutiendo un país mientras se vive en otro. No quiero desaprovechar la oportunidad que estén aquí con nosotros. Doctora Rivas, brevemente, ¿cuál sería su primer proyecto de ley? Mi primer proyecto de ley, bueno, vos sabés que tengo una fijación con el tema judicial, ¿verdad? Para mí el sistema judicial tiene que ser un tema que hay que abordar con mucha seriedad. Yo creo que uno de los temas centrales y sobre todo el rechazo de la inconstitucionalidad que hizo la Corte hoy en la candidatura de Cartes me da la certeza de que la primera propuesta legislativa tiene que ser meter la oralidad en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Uno de los graves problemas que tiene nuestro Poder Judicial es la desconfianza. Creo que la oralidad, la publicidad y la transparencia en el juzgamiento de los grandes casos de inconstitucionalidad que llega a la Sala Constitucional podría ser un gran paso para volver a recuperar la confianza en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, tendría que ser la oralidad en la Sala Constitucional. Doctor López Perito. Dos proyectos. Uno es la creación de una Comisión Nacional de Energía que trace políticas públicas para el uso y negociación de la energía. No más la ANDE solamente, no más el Poder Ejecutivo solamente, el Estado detrás de esto. Y dos, la creación de un fondo soberano para el desarrollo del país, tal como lo tiene, por ejemplo, Noruega en este momento, para fondear los procesos de desarrollo que el Paraguay necesita. Ingeniera Canese. Yo también tengo dos. Uno es una ley que establezca la gratuidad de la educación universitaria en las universidades públicas y la otra es realmente no una ley, sino que en el presupuesto se establezca los fondos necesarios para que existan lugares de cuidados
en todo el país, pensando especialmente en las mujeres trabajadoras, ¿verdad? Que sean guarderías y lugares de cuidado para personal de la tercera edad, gratuitas, públicas y de calidad para que todos puedan trabajar tranquilos sabiendo que sus familiares, sus hijos están en buenas manos. Muchísimas gracias, doctora María Victoria Rivas, del partido Patria Querida, el doctor Miguel Ángel López Perito de Avancemos País y la ingeniera Mercedes Canese del Frente Guazú. También agradecemos a Karina, que estuvo con nosotros en este programa del domingo. Hacemos la pausa y a la vuelta estamos con la conclusión final de nuestro encuentro de hoy aquí en Visión País. ¿Qué se debe hacer desde el Congreso, específicamente desde la Cámara de Senadores para cambiar el país? Fue la pregunta que hemos tenido con nuestros invitados, el doctor Miguel Ángel López Perito, la doctora María Victoria Rivas y la ingeniera Mercedes Canese, hablándonos hoy sobre sus ideas, sus propuestas y por supuesto cómo van a hacer para llegar al Congreso después del 22 de abril, día bastante importante para la República del Paraguay, ya que tendremos elecciones generales. Nosotros aquí desde Visión País abrimos el espacio para conocer las propuestas de estas personas y que quede como registro histórico. En el caso de que lleguen al Congreso Nacional, volver a recordarles lo que aquí nos han dicho el día de hoy. La cita obligada el próximo domingo a partir de las 20 horas para volver a reencontrarnos en una edición más de Visión País. Que tengan un excelente inicio de semana. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.